Andrés Oppenheimer, es que leerte de repente da escalofrío. La semana pasada, si mal no recuerdo, tuvimos aquí una historia sobre las criptomonedas, que a la vez tú en The Miami Herald tuviste algo en torno a la criptomoneda en Chile. Y bueno, la gente se nos fue encima, querido Andrés, durísimo. Porque bueno, pues nosotros no tenemos más que plantear con la mayor objetividad el entorno de una criptomoneda y qué sucede si el Fondo Monetario Internacional te veta y te quita del Fondo Monetario. Y bueno, lo planteaste tan magistralmente que eso fue lo que creo que dolió. Bueno, o sea, fue en El Salvador, Fernanda. ¿En El Y Salvador o bueno, no es. Chile? Ah, no, El No, Salvador, en El tienes razón. Salvador. Claro, En El Salvador. tienes El toda la razón, disculpa. presidente, el presidente Nayib Bukele, tú recordarás, se convirtió a El Salvador en el primer país del mundo en adoptar oficialmente Cierto. el Bitcoin, cosa que sonaba fantástica en su momento, cuando el Bitcoin estaba a 60 y pico mil dólares, pero ahora ha caído a casi la mitad. Y entonces El Salvador está en serios problemas financieros ahora. Pues la Pero verdad lo que te. hay que leerte, hay que seguirte, mi querido Andrés, porque siempre tienes un planteamiento sustentado para lo que escribes. Ahora viene un nuevo ranking, cuéntanos. Bueno, a propósito de eso, acaba de salir un ranking Bolas. de la corrupción gubernamental en 180 países. El ranking lo hace todos los años Transparencia Internacional, que es una ONG, una organización no gubernamental con sede en Berlín, en Alemania, y ellos hacen este estudio todos los años, que está principalmente basado en qué opinan los ciudadanos de estos países sobre sus propios gobiernos, cuán honestos son en una escala del 1 al 100. Y entonces hacen un ranking decreciente, desde el más honesto del mundo hasta el más corrupto del mundo. Y fíjate, en el nuevo ranking, los países que salen en los primeros lugares, o sea, los más honestos del mundo, los menos corruptos del mundo, son número 1, Dinamarca, número 2, Finlandia, número 3, Nueva Zelanda. Más abajo en la lista están Estados Unidos y Chile, que están empatados en el puesto 27 de 180 países. Y ya bastante más abajo vienen Argentina y Brasil, que están empatados en el puesto 96, Perú en el puesto 185 y México en el puesto 124 de 180 países. Más abajo todavía están Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela, que ya están casi cayéndose de la lista. Venezuela ocupa el puesto 177 de 180 países. O sea, está junto con otro país, otros dos países africanos, como los países más corruptos del mundo. O sea que México está en el puesto 124, bastante más que el promedio, ya que la mitad de 180 países sería el puesto 90. Mi reflexión, Fernanda, es que este ranking mundial de la corrupción prueba una vez más que no existe tal cosa como las soluciones unipersonales para combatir la corrupción. O sea, los presidentes que dicen que ellos van a erradicar la corrupción, sean quien sean, sea el país que sea, pero en el 90 y pico por ciento de los casos, Fernanda, están vendiendo una quimera, porque la corrupción no se puede erradicar ni reducir en ningún país sin soluciones colectivas que incluyan fortalecer los sistemas de control independientes, fortalecer los organismos de lucha contra la corrupción, fortalecer la prensa independiente, o sea, controlar a los que gobiernan. Ese es el secreto de reducir la corrupción. Fíjate que la enorme mayoría de los presidentes que basaron sus campañas presidenciales en promesas de erradicar la corrupción, y empezando por Hugo Chávez en Venezuela,
Él hizo toda su campaña política, era yo voy a terminar con la corrupción que durante siglos ha destruido este país, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿y qué pasó? Terminó convirtiendo a Venezuela en uno de los países más corruptos, ya no de América Latina, del mundo, puesto 177 de 180. Y prácticamente todos ellos, todos los que prometen solucionar unilateralmente el problema de la corrupción, no lograron reducir el problema o lo han empeorado. Entonces, Fernanda, la idea de que un presidente puede luchar solo contra la corrupción, como cuando el presidente López Obrador dice, ya no hay No, corrupción, bueno. desde mi llegada al gobierno se acabó la corrupción, esto es un problema de los gobiernos del pasado, etcétera, etcétera. Bueno, independientemente de su gestión, la idea de que una persona sola pueda erradicar la corrupción, aunque sea el presidente de la República, es absurda. Yo soy un firme creyente, Fernanda, de que no necesitamos hombres fuertes para combatir la corrupción, necesitamos instituciones fuertes para combatir la corrupción. Y yo creo que no es coincidencia que Dinamarca y otros países escandinavos que no tienen hombres fuertes, que no tienen mujeres fuertes, en realidad la gente, yo ni me acuerdo cómo se llaman los presidentes de estos países, porque no son capitanes del micrófono que hablan todos los días. Pero todos estos países que salen como los más honestos del mundo, ¿qué tienen en común? Tienen en común que son democracias vibrantes, tienen en común que tienen muy fuertes mecanismos de control internos, tienen en común que tienen una división de poderes en que el Congreso vigila al presidente, el presidente vigila al Congreso, la prensa independiente vigila a ambos, las agencias anticorrupción vigilan a todos. Y bueno, no es casualidad que sean los países menos corruptos del mundo. Y tampoco es casualidad, Fernanda, que los que aparecen como los países más corruptos del mundo, como Venezuela, como Nicaragua, son dictaduras. ¿Por qué? Ujú. Porque nadie vigila lo que hace el máximo líder. Entonces, la clave para mantener honestos a los gobiernos, Fernanda, no es la buena voluntad de los presidentes, por más buena voluntad que tengan. ¿Qué O sea, pasa? sea donde sea, la Fíjate, clave es ujú, evitar la concentración de poderes y fortalecer las instituciones independientes. ¿qué pasa cuando en el entorno de un personaje hay tanta corrupción que lo salpica? Como Bueno, dicen, cuando te ahí, salpica la mierda, perdón. bueno, Fernando, o sea, pasa que cuando hay una democracia vibrante, cuando hay organismos independientes, cuando hay una prensa libre, eso sale a la luz y los votantes castigan a aquellos, en otras palabras, los presidentes cuyo deber es no dejar impunes los actos de corrupción. Pero cuando no tienes instituciones fuertes, cuando tienes una prensa sumisa, cuando tienes agencias anticorrupción o ONGs que no tienen capacidad, que no tienen fondos, que no tienen fuerza, entonces pasa lo que pasó en Venezuela, que los presidentes pueden hacer lo que quieran, nadie los controla, Claro. ellos proclaman de que ahora ya no hay corrupción, de que la corrupción era una cosa de antes, mientras la corrupción empeora cada día más. Por eso, Fernanda, no hace falta personalizar aquí. La tabla de este ranking es clarísima. Cuanto más democrático es un país, menos corrupción tiene. Qué dato lo que estás diciendo. ¿Lo podrías volver a decir, por favor? Bueno, el ejemplo de este ranking de transparencia internacional. Hombre. ¿Cuál es el país más honesto del mundo? El que sale número 1 en el ranking de 180 países, Dinamarca. El número 2, Finlandia. Número 3, Nueva Zelanda. Son todos países donde, Democráticos. claro, donde no solo democráticos, porque México también es un país democrático, pero Ujú. no solo son democráticos, sino que son países democráticos con instituciones independientes, con una fuerte, con un sistema vigoroso de pesos y contrapesos, donde todos los poderes del Estado se vigilan y controlan unos a otros. Entonces nadie puede hacer travesuras. En cambio, en las dictaduras,
y voy a los últimos puestos del ranking, que son Venezuela y Nicaragua y Venezuela, mejor dicho, ahí el presidente puede hacer lo que quiere porque nadie lo controla. No hay una prensa libre, no hay una Cámara de Diputados opositora, no hay organismos ONGs. Las ONGs las tildan de apátrida, de no sé qué, las cierran o las persiguen. Entonces, la solución es muy sencilla. Instituciones fuertes, instituciones independientes. Pero, Fernanda, pasan los años y en América Latina no la aprendemos. Seguimos esperando los hombres providenciales que van a erradicar la corrupción y seguimos disparándonos contra el PIB. Andrés, y esta es la pregunta del día, ¿eh? ¿Puede un gobierno austero, supuestamente, estar rodeado de familiares en la opulencia? Bueno, justamente aquí el gran tema es investigar si aquellos familiares que están viviendo en la opulencia, con casas en Estados Unidos, etcétera, etcétera, ganaron legítimamente su lana o no. Si estos familiares crearon una startup que de repente les hizo ganar millones de dólares, bien para ellos, aplausos. Ahora, si hay dudas, esas dudas tienen que tienen que hacerse públicas y tiene que haber algún tipo de explicación. Pues ahí el tema, mi querido Andrés Oppenheimer. Cuéntanos, en el minuto que nos queda, ¿cómo va tu trabajo de investigación para el próximo libro? Y 2, ¿a quién vas a entrevistar en CNN? Empiezo por la 2. Anoche la tuve a Isabel Allende. Te aconsejo verla porque es maravillosa. Tiene una espontaneidad, una frescura. Me hablaba de su tercer matrimonio. Se acaba de casar, cerca de cumplir los 80 años de vuelta. Le pregunté, oye, ¿por qué? ¿Cómo? Bueno, dice, quizás no sea el último, me decía. Y bueno, y para la próxima semana, para el domingo que viene, en el programa de CNN, pienso analizar un poco el tema de Ucrania. Si se viene una guerra con Rusia o no. Y sobre el libro, Fernanda, estoy un poco trabado, para decirte la verdad, porque tengo varios viajes que ahora, por el tema de la pandemia, estoy planeando empezar a viajar de vuelta en abril, si me dejan entrar en algunos países a los que quiero ir. Y ahí sí le doy duro al próximo libro, que ya te voy a contar más en detalle porque te va a interesar mucho. Pues estoy pendiente y muchos de tus fans estamos pendientes de ti, Andrés Oppenheimer. @OppenheimerA